La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2022, en su modalidad presencial y virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de la Feria Universitaria del Libro, en su edición número 35 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy tenemos como una invitada muy especial, una colega que está en este momento en Argentina y que nos va a presentar una de sus novedades editoriales. Entre tantas actividades de las que tiene, agradecemos muchísimo a Ana Slimovich que esté con nosotros el día de hoy, y esperamos, por supuesto, que esta presentación se pueda llevar a cabo en algún momento de manera presencial y que podamos tenerte por acá, no solamente haciendo una presentación, sino otras actividades académicas que seguramente muy pronto las estaremos concretando. Pero bueno, vamos a presentar a Ana Slimovich, que también está aquí con nosotros. Están con nosotros los alumnos del 9º semestre de comunicación de la materia de cibercultura y narrativas digitales. Y justo es el tema que vas a presentarnos el día de hoy de tu libro. Y Ana, se las voy a presentar. Ella es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Se desempeña como investigadora del CONICET y obtuvo el Premio Nacional a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales, organizado por la editorial Eudeva y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, bajo la temática Las encrucijadas de la democracia latinoamericana. Ella dirige diferentes proyectos de reconocimiento institucional y, bueno, pues ha hecho investigación, ha hecho estancias internacionales y, bueno, por supuesto que para nosotros es un honor y un privilegio el que el día de hoy nos puedas presentar tu nuevo libro. Muchas gracias, Ana, te dejo. Muchas gracias, Sandra, por la presentación y por la invitación también a la universidad, y un saludo enorme a todos los alumnos y alumnas que están ahí con vos, Sandra, y a todos. En principio, el libro que presento hoy se llama Redes sociales, televisión y elecciones argentinas, la mediatización política en la era K. Salió por la editorial Eudeva este año, es de 2022, y en él es una investigación que yo hice en el marco de lo que fue mi tesis doctoral en Ciencias Sociales, y el foco está puesto en el análisis de el uso que le dan los políticos y políticas argentinos y argentinas a las redes sociales y a la televisión. Y en ese sentido apunta a reponer o a responder una pregunta que está en el centro de la discusión hoy, que es el poder de las redes sociales en los procesos de elecciones. Y en ese sentido, y el rol de la televisión también en ese proceso de mediatización. Por eso, en el libro se tomó como análisis tanto Facebook y Twitter, las cuentas de los políticos y políticas en Facebook y Twitter en dos procesos de elecciones argentinas, de 2009 y 2011, que fueron casualmente en Argentina y también en Latinoamérica los primeros procesos de sufragio electoral en el cual también los discursos políticos estaban en redes sociales, y por eso se eligió para ese momento Facebook y Twitter. Yo después en investigaciones posteriores continué trabajando en otras redes sociales y ampliando, digamos, la mirada. En esa investigación entonces trabajé con Facebook y Twitter de los políticos y también los programas de opinión que se desarrollaban y se desarrollan en la televisión, tanto de aire como de cable, los noticieros, que son muy importantes y lo siguen siendo en los sufragios,
y también tomé un caso de un programa de parodia política, Gran Cuñado en Showmatch, en el cual se producen caricaturas de los que son candidatos y candidatas, y entonces se simula la existencia de un reality show, pero efectivamente los espectadores de ese programa televisivo votan a ver quién quiere que se quede en la casa o que se vaya, pero son representaciones de los políticos y políticas. Entonces, por un lado, tomé redes sociales, por otro lado, diversos géneros de la televisión. Y en ese sentido, una de las preguntas que ronda en este libro es acerca de qué es la democracia digital, qué implica para nuestra región, focalizado en el caso argentino, y en ese sentido mostramos que existe desde ese momento, es decir, desde 2011 y sigue existiendo hoy, distintos modos argumentativos en las redes sociales que funcionan de modo breve, es decir, que son formatos de la brevedad, y que condensan sentidos, ¿no? Reponen ciertos verosímiles mediáticos. Y entonces, ¿qué hay en las redes sociales? Operaciones de argumentación a través de vías tanto pasionales, es decir, que apelan a producir emociones o pasiones en los internautas, como racionales, es decir, que dan pruebas acerca de por qué ese enunciador político digital que está ahí en un Facebook, en un Twitter o incluso en otras redes, puede dar pruebas de lo que está diciendo y por qué hay que seguirlo, ¿no?, en la argumentación. Entonces puede ser, y una de las cuestiones que trabaja este libro es cómo puede ser a través de una cadena de tweets, cómo se van desplegando argumentos, cómo se despliegan pruebas entimemáticas, ¿no?, como microentimemas en la combinación de una foto y el texto lingüístico, también con un video. Puede ser un discurso que lleva un enlace que lo van a ver los más politizados, es decir, una de las cuestiones que más se trabajó en el libro es las diferencias entre los internautas políticos. No todos, cuando usamos las redes, no todos tenemos el mismo tipo de involucramiento político. Entonces, hay algunos internautas que son capaces de cambiar su foto de perfil, por ejemplo, de Instagram o de Facebook, en el caso de esta investigación, que son los más politizados, los más radicalizados. Y hay otro tipo de internautas que quizás se conectan más desde un lugar más descontracturado de la política, más con la figura de voluntario y menos con la figura de militante, que por ahí pueden ver un video corto con una intervención periodística de algún político o política, pero que no van a sumarse un hashtag o que no van a hacer ellos mismos, por ejemplo, un video a favor de un candidato. Y entonces, en ese sentido, mostramos también en el libro la convergencia entre las redes y la televisión en la política por los distintos modos de aparición también del discurso periodístico en las cuentas de los políticos y políticas. Bien, Ana, en esta primera parte que tú estás planteando, me parece que es muy interesante todo este gran esbozo de lo que has desarrollado con este texto, y algo que seguramente surgirá como duda, y para quienes nos estén siguiendo a través de las redes, y también para los compañeros que en un momento más estarán formulando algunas preguntas, ¿cuál sería para ti este momento que está viviendo la política actualmente, no solamente en tu país, sino también reflejado a nivel Latinoamérica, con la presencia de estos nuevos modelos tecnológicos que nos permiten entrar en un ámbito cibercultural, pero que también hace que la política se modifique? O ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido?
Bueno, una de las cuestiones que aparece centralmente cuando hablamos de esta democracia digital en la región y también teniendo en cuenta el momento actual, ¿no? Es cuando uno repone un poco la historia de la mediatización de la política en los medios tradicionales, y ahí retomo a Eliseo Verón, aparece esta idea de que el discurso político, ¿no?, centralmente tiene como intermediario el discurso periodístico. Esto es que un político o una política, cuando va a un programa de televisión, efectivamente para poder dirigirse a los ciudadanos, tiene que tener como intermediario las lógicas mediáticas, no solo a los periodistas. Bueno, esto con las redes sociales, de alguna manera, aparece diluido porque hay espacios de desintermediación. Es decir, que un político, una política de la región puede abrir una cuenta y dirigirse de manera directa a la ciudadanía. Y interpelar a distintos tipos de internautas políticos, que era un poco lo que conversábamos hace un rato. Entonces, ahí aparece, siguiendo la noción de Verón de pensar en la interfaz, hablamos en las redes sociales de interfaz político-periodística, pero digital. Entonces, el momento actual en la región está atravesado no solo por estos procesos de contacto, en el cual un presidente o una presidenta puede vincularse con los internautas políticos sin periodistas, sino que también lo que vemos es que aparecen siempre estos modos de resignificación de lo que aparece en la prensa, de tomar un contenido y darle otra mirada, o por ejemplo de retomar operaciones que eran propias de el momento de la mediatización de la política anterior, géneros como la breve, que eran propios de los noticieros solamente, y ahora lo podemos ver que los propios políticos y políticas en sus redes hacen eso. Entonces, por un lado, en relación a tu consulta, el momento actual yo lo que veo es que hay una convergencia entre redes sociales y televisión, prensa gráfica, radio, que se manifiesta a través de, en la política, ¿no?, a través de esta interfaz, y por otro lado que se generan espacios de desintermediación en los cuales los políticos y políticas pueden imponer temas, impactar en la agenda mediática, algo que antes les resultaba más complejo, ¿no? Gracias, Ana, por responder esta parte y aclarar respecto a esta nueva modalidad de la política. Me parece que también existe una nueva necesidad de parte de los políticos por estar presentes justo en la escena de la parte cibercultural, porque no solo es esta mediatización de la política, sino que también es una nueva manera de pensar la política desde quienes conformamos la ciudadanía. Somos partícipes de ello, somos parte también de un nuevo momento junto con las redes, y en ese sentido me gustaría que pudieras ampliar respecto a cuál es esa figura que estamos jugando quienes integramos la parte de la ciudadanía, pero también la recepción de todos esos mensajes. Porque también en tu texto tú hablas de algo muy importante que se llama la presentación y la representación que existe de la política, de los políticos a través de estos medios. Sí, efectivamente lo que vemos es que en estas redes, en Facebook, en Twitter, lo que aparecen son operaciones de presentación de lo político porque se impone, decimos, la enunciación política. Por ejemplo, cuando un gobernante o gobernanta abre su cuenta, se interrelaciona de manera directa, puede imponer algún tema en la agenda. O hacer silencio frente a algún tema de agenda mediática y tratar de impactar de esa manera también, ¿no? Recordemos que no solamente es lo que tuitean, sino también es lo que no.
Y también hay modos de representación de lo político cuando, por ejemplo, pueden subir a sus propias redes algún contenido que viene de otra red social o de otro medio masivo que repone lo que están diciendo los periodistas, ¿no? Y entonces ahí hay de algún modo una interacción con esas enunciaciones otras. Y en relación al rol de la ciudadanía y a la consulta, Sandra, me parece central porque efectivamente lo que las redes han hecho en relación a la política es ampliar el espacio público. Por eso decimos que es un espacio público ensanchado las redes sociales. ¿Por qué? Porque justamente la ciudadanía activa que participa políticamente se ha ampliado, se han sumado voces que antes sus discursos no tenían capacidad de llegar al espacio público, ¿no? Hoy podemos ver que un video de TikTok de un ciudadano o ciudadana puede alcanzar cierta viralización y entonces su voz llega al espacio público. Eso que puede parecer una pavada, en realidad lo que hace es que ciertos colectivos que antes estaban fuera de la participación política, ahora se involucren. No es el mismo tipo de participación que puede tener el internauta político que mencionábamos antes, que quizás es militante, que quizás es capaz de articular con el espacio urbano y de ir a una movilización, pero también en ese sentido la ciudadanía se ha ensanchado y su rol recibe distintos tipos de interpelaciones, ¿no? Muy bien, gracias por ampliar esta parte. Y por otro lado, ¿de qué manera este nivel de interpelación va generando algún tipo de nuevos momentos entre el vínculo con la ciudadanía y los momentos políticos? Y bueno, después vamos a continuar ya también con las preguntas que nos van a formular los alumnos, que además están muy inquietos por manifestar sus múltiples dudas. Sí, bueno, buenísimo, yo también estoy así expectante de las consultas. Sí, los usos, ¿no?, que van dando los políticos y políticas en las redes se van articulando con los procesos políticos, no forman parte de los procesos políticos, no se pueden pensar como ajenos a ellos. No es que, digamos, un presidente, por ejemplo, está pasando por una crisis, no significa que además aparte usa las redes, sino que ese uso de las redes tiene que ver con la comunicación, con cómo se interactúa con la ciudadanía y en ese sentido se inserta en el propio espacio de los políticos, que como ya digo, se va articulando. Por ejemplo, en el caso de López Obrador y de las conferencias de prensa matutinas, bueno, en ese caso hablamos de que hay una articulación entre un género que es propio de la mediatización de la política tradicional, como es la conferencia de prensa, como es un presidente hablando con los periodistas, pero a su vez, como el ecosistema actual no se puede despegar, no puede haber un presidente que tenga un contacto, diríamos, alejado de lo que es el ecosistema actual. Eso se va a articular también con lo que sucede cuando esa conferencia se transmite en Facebook, en YouTube, y ahí tiene interacción no solo con los periodistas que están en la escena, sino con otro tipo de internautas. Entonces los procesos políticos van acompañando y forman parte también de lo que está pasando en las redes. Sí, sobre todo porque además se va determinando ahí la agenda política y la agenda mediática, y me parece también que la forma en la que los ciudadanos conversan en relación a lo que se ha determinado a partir de de los mensajes que se están generando ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí se están desencadenando otros temas. Pero bueno, ¿te parece bien si empezamos a dar pie a las preguntas? Y bueno, podemos ir abordando otros temas. Aquí está uno de nuestros compañeros, le vamos a pedir que se presente y que plantee su pregunta.
Hola, soy Lázaro Bello, de Comunicación, de noveno. Mi pregunta es más bien un poco dirigida sobre precisamente este tipo de contenidos en redes sociales de política, ¿no? De que hay muchos políticos que se van por la parte de los memes, otros lo abarcan muy serio, pero, o sea, esto, ¿tú dirías que es bueno o malo para la agenda política, este tema de como agarrar las cosas con humor? No sé si me doy a entender. Sí, sí, perfecto. Y además es central la pregunta que haces porque justamente la producción de lo político a través de los memes está en el centro, ¿no? De lo que vemos en toda la región. Es una pregunta muy difícil que yo creo que se responde primero teniendo en cuenta un poco la historia, ¿no? de la mediatización del discurso político. El discurso político ya cuando estaba solamente en la televisión, cuando no existían las redes, ya tenía una articulación con lógicas del entretenimiento, de lo lúdico, ¿no? Cuando un presidente, por ejemplo, va a un programa, o un político, no necesariamente el presidente, va a un programa y habla de su vida privada, por ejemplo. Esto empieza a pasar en la década del 90 en toda la región. Entonces, ya había una imbricación con lo lúdico, con lo humorístico, que venía de antes. Obviamente que las repercusiones no son las mismas en las redes, cuando además no son los medios los que generan el humor, sino que hasta puede ser un internauta cualquiera que arma un meme, ¿no? Entonces, o los propios políticos y políticas. Yo creo que no necesariamente a un político lo perjudica la imbricación de que él mismo, digamos, imbrique su discurso con el humor, siempre y cuando no sea lo único que produzca, porque esto tiene que ver con los distintos tipos de internautas políticos que hay. Y me refiero a internautas que van a ser más interpelados desde lo pasional. Entonces ellos sí van a recibir el humor, y el humor puede llegar a ser persuasivo para ellos, pero hay otro tipo de internautas políticos que están esperando pruebas más racionales, entonces a ellos también hay que dirigirse. Entonces, si podría darse una respuesta sería: no necesariamente lo perjudica un político, siempre y cuando no sea lo que predomine en sus redes, ¿no? Vale, gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Vamos a dirigir la computadora de este lado. Ahí está. Buenos días. Mi pregunta va más enfocada a... Usted mencionó las distintas clases o clasificaciones de internautas en redes sociales respecto a la política. Quería saber su opinión sobre el impacto que tiene el ignorante político en redes sociales, porque incluso aquellos que rechazan la política están haciendo política. Sí, efectivamente hay algo que tiene que ver con el surgimiento en las redes de esta figura, digamos, que es una figura que se posiciona más como por fuera de la política, como el apolítico, digamos, si entiendo te referías más a ese, digamos, y que efectivamente forma parte de los discursos políticos. No solo es aquel que puede insultar en las redes o acosar, digamos, o también es aquel que puede producir discursos desde ese lugar. ¿Tiene una incidencia? Sí. Esa figura existe, no es solo una figura de un internauta, sino que es un tipo de sujeto sociopolítico que se constituye desde ahí y que tiene incidencia en las conversaciones políticas que se dan en las redes. Uno podría preguntarse por qué existe este tipo de sujetos, y bueno, eso ya tiene que ver con el tipo de proceso político que se va dando en cada país, pero sí es una figura contemporánea que está en toda la región, es decir, surgen grupos de internautas que obviamente que replican las posiciones que aparecen en políticos. No es que digamos solo ellos lo hacen, sino que muchas veces los propios políticos y políticas
se posicionan como si pudieran estar por fuera del sistema, como si pudieran, y además como si eso fuese bueno, como si la política no fuese, digamos, no tuviese nada que ver con conflictos de intereses, como si pudiesen reponer las cuestiones políticas desde un lugar de sentido común, y aparecen e inciden en la conversación. No sé si te respondí, pero iba por ahí. Listo, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta. Vamos a mover de este lado. Listo. Hola, buenos días. Psicólogo, que es para que se escuche mejor. Mi nombre es Mario y bueno, mi pregunta es la siguiente, retomando la primera pregunta de mi compañero Lázaro. Venimos de un periodo electoral apenas aquí en nuestro municipio y yo me pude dar cuenta de que ya las campañas políticas son más movilizadas por redes sociales. Ya no es tanto el hecho de ver espectaculares, de ver campañas, de ver gente afuera en las calles haciendo movilización, sino que ya todo es más a través de la cuestión de las redes sociales. ¿Usted considera que ya sería o que ya es fundamental hacer campañas políticas exclusivamente para redes sociales? Es una pregunta compleja porque muchas veces las campañas para redes ya forman parte efectivamente de la política contemporánea, es decir, es muy difícil encontrar campañas que no pasen por las redes. Ahora, que pasen solamente por las redes también es difícil porque en general tienen algún tipo de articulación con el espacio urbano, que puede ser mayor o menor de acuerdo a la localidad, a la región, ¿no? Que puede ser incluso articulada, por ejemplo, cuando hacen una visita a un local o a un barrio y después lo filman, lo graban y en sus propias redes lo replican, digamos, a eso me refiero con esa articulación, ¿no? No necesariamente hablamos de un gran acto político en el espacio urbano, sino que a veces también se articula en una política de persona a persona, de puerta a puerta, pero que también es transmitida por sus propias plataformas mediáticas. Y que además muchas veces esto después es replicado, ¿no? en los medios y también tiene cierta viralización. Entonces me parece que lo que está pasando hoy va un poco por ahí, por ese tipo de convergencias que obviamente no son iguales en todas las localidades, pero que tienen algún tipo de contacto con lo urbano de algún modo. Gracias, Ana. Tenemos una pregunta más, porque el tiempo también nos va determinando, pero me queda para una. Va. Primero que nada, buenos días todavía. Mi nombre es Jesús Carlos Santos y estoy estudiando aquí la carrera de comunicación en el 9º semestre. Y pues mi pregunta más enfocada hacia similar a mi compañero que pasó segundo, que trata sobre un papel importante de que, bueno, creo que en su libro, pues la investigación está enfocada en los años 2009-2011, si no recuerdo mal, y en ese momento estaban en auge o estaban apareciendo los primeros personajes que conocemos como influencers. Entonces quería ver más preguntarle sobre el papel que han tomado los influencers, recordando que, por ejemplo, aquí en México tuvimos apenas un conflicto en el que un cierto número de influencers no respetaban la veda electoral y pidieron un apoyo, pidieron apoyo masivo a sus comunidades para un partido en específico. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por tu pregunta y también a los que te precedieron. Sí, efectivamente los influencers ocupan un lugar importante en la política, los influencers políticos, ¿no? Podríamos decir, que son aquellos que producen discursos a través de las redes y que consiguen cierta viralización. El caso que comentás vos de la veda es interesante. Yo no conozco en particular el caso que vos contás, pero sí lo que sucede en las redes sociales con la existencia de la veda y el cumplirla o no cumplirla, que en los medios tradicionales es mucho más sencillo, ¿no?
Los influencers empiezan a ocupar un rol que es muy importante porque de alguna manera empiezan a ser también como nuevos intermediarios, ¿no? Entre los medios, lo que sucede con los políticos y políticas gobernantes y la ciudadanía. Empiezan a ocupar ese rol. Por ejemplo, en Argentina hay muchos TikTokers que son influencers políticos que arman videos dando su opinión, que son muy jóvenes, y que arman videos dando su opinión en contra o a favor de un candidato, y después esos videos se viralizan, y muchos otros hacen dúo, por ejemplo en TikTok, con ese video. Entonces ahí hay una figura como que están funcionando como intermediarios entre la ciudadanía y los políticos o la política, digamos. Gracias, Ana, gracias por responder. ¿De qué manera pudieras cerrar para poder señalar este papel de las redes sociales frente a un mundo que todos los días nos está retando con nuevos procesos tecnológicos, con nuevos discursos, con nuevos modelos frente al terreno de la comunicación? Bueno, gracias Sandra por tu pregunta. Yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta para pensar en el presente tiene que ver con los procesos de lo que llamamos la idealización del momento anterior en la historia de la mediatización de la política. Es decir, cuando los discursos políticos se emplazan en una nueva plataforma mediática, como puede ser TikTok hoy, se produce siempre como una idealización del momento anterior, como una especie de idea de que en realidad el verdadero debate político, la verdadera conversación estaba en las redes anteriores, y que esta nueva red viene a banalizar la política, ¿no? Entonces pareciera paradójicamente que TikTok obtura desde esta visión, ¿no? Obturaría la democracia, el debate político, y que las redes anteriores en ese sentido lo volvían más transparente, ¿no? Esto ha sucedido cada vez que surge un nuevo medio, repone una problemática histórica que trabajó Humberto Eco a través de Apocalípticos e Integrados, y entonces lo que hay que tener en cuenta hoy en las redes es que las redes concentran modos de argumentación que permiten la conversación política de modos diferentes a los que eran antes. No es lo mismo estar en un medio masivo que estar en una red social, por ejemplo, o en la calle o en el espacio urbano, pero que también son modos que permiten la conversación y el diálogo. Y entonces hay que tener en cuenta que van a surgir nuevas redes sociales seguramente, en las cuales se va a emplazar el discurso político, y que va a pasar esto de este momento como de idealización del momento anterior, pero que más allá de eso hay que entender que cada vez que el discurso político se emplaza en una red social, se genera esta imbricación entre lo político, lo periodístico, las lógicas de lo masivo, las lógicas de las redes, ahora también diríamos las lógicas de lo sanitario y de lo epidemiológico que se han incorporado con la pandemia por COVID-19, pero que efectivamente abren vías de diálogo y de conversación. Para saber si esas vías de diálogo y de conversación son mejores o peores, o qué diferencias tienen con las anteriores, y con esto también voy cerrando, no hay que darlo por sentado solo porque es más nueva, sino que hay que investigar esa relación entre lo político y lo periodístico en esa red social en particular. Muchas gracias, Ana. Desafortunadamente, pues los tiempos siempre nos van limitando. Ojalá tengamos oportunidad en otro momento de poder abordar otros temas, que nos dieras esa facilidad de poder establecer comunicación contigo y poder ampliar seguramente muchas dudas, y se quedan muchos temas también ahí puestos sobre la mesa respecto a lo que sucede hoy con las redes sociales, con el mundo de la tecnología, pero también
con cada uno de nosotros, quienes nos vamos vinculando en el día a día. Ana, agradecemos muchísimo tu participación, tu tiempo en esta Feria Universitaria del Libro, pero particularmente el hecho de que nos puedas presentar nuevos materiales. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer estar conversando. Gracias, un saludo enorme y un abrazo. Un saludo enorme y ya nos veremos en persona ya. Por favor. Gracias. Chao.